Hoy día vamos a hablar con Ramón Estrada, nuestro consultor político. Normalmente lo hacemos los jueves, bueno, no fue posible ayer, de manera tal que vamos a conversar esta mañana. Ramón Estrada, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy andas? buen día, Mario, para vos, para la audiencia y el equipo de la radio. También otra semana llena de elementos como para analizar. Exacto. Y disculpa que te mantenga en el ámbito de las universidades, pero precisamente me parece que es uno de los sectores de resistencia en este momento, o como se quiera llamar, a las políticas de Javier Milei, ¿no? Sí, así, porque se cumplió una semana desde que el Congreso avalara el veto de Javier Milei contra las universidades, contra los nuevos fondos para oxigenar a las universidades con nuevos fondos, fue vetado por el gobierno y surgió una resistencia, más que surgir una resistencia, se comenzó a visibilizar una resistencia a las políticas de ajuste, a las políticas de recesión que tiene este gobierno para con toda la sociedad, y en particular lo estamos viendo con las universidades, cómo es el trato, porque ya no pasa meramente por algo técnico, por una cuestión presupuestaria meramente, hay una firme decisión de no ceder en esta disputa, y es lo que se está viendo en este gobierno, que está utilizando también ahí como principal ariete de esta puja, busca el tema de las auditorías, que si no se auditan todas las universidades al mismo tiempo, como si no estuviesen auditadas internamente, desconociendo que no hay una auditoría por donde también transita, que hay medios de comunicación o hay formadores de opinión quienes visibilizan su comunicación política, su comunicación institucional del organismo que estén representando, y no aclaran a la sociedad de que las universidades se auditan internamente y tienen procesos de auditación internos que se cumplen y tienen satisfacción administrativa, y lo han tenido durante tantos años, que ahora se pone en juego ni más ni menos que la existencia de las universidades si no tienen el aval de ser auditadas, y tienen que ser auditadas por quien ellos decidan también, por quien ellos decidan, hablando del gobierno, porque uno puede entender de cómo se auditan las universidades, y este nuevo actor, que es el nuevo actor, el Mm. estudiantado que se está manifestando, haciendo toma entre 80 y 100 facultades a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, donde está representado esta disconformidad para con el Estado. Y estas auditorías que tanto se mencionan, de tanto se hablan día a día, que la gente opina y se manifiesta diciendo no se dejan auditar, y el propio presidente comparte tweets y no lo hace con una conferencia o no pide el diálogo con las partes, porque tampoco se habla que el gobierno está dialogando abiertamente y sostenidamente con los distintos actores que conforman el sector universitario. Y ahí uno puede analizar también quiénes las auditan, y tenemos dos actores institucionales, que son, por un lado, la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que depende del Ejecutivo directamente, y la ACN, que es la Auditoría General de la Nación, que justamente es el organismo que se encarga, que tiene, el organismo que tiene por la Ley de Educación Superior, quien tiene que controlar las cuentas de las universidades nacionales, es ni más ni menos que la Auditoría General de la Nación. Pero la Auditoría General de la Nación también está totalmente desmantelada, no tiene fondos propios por el mismo gobierno. Y el mismo gobierno, ahí hay una puja porque no está conformado el directorio de la AGN. La AGN está conformada por la principal bancada opositora, por la principal fuerza opositora, en este caso representado por Juan Manuel Olmos, que es también el apoderado del PJ Nacional, quien él está a la cabeza, quien es el principal, está por encima del directorio, el principal responsable de la auditoría, y debajo de él se conforma un directorio que está compuesto por auditores designados por el Senado y auditores designados por los diputados.
los que fueron designados por los diputados están en funciones, ya están, pero hay dos representantes por el peronismo, están representados por el peronismo, y un tercer actor, un tercer auditor, que es por parte del radicalismo. Y la puja está en la vacante que tiene actualmente por parte de la Cámara Baja, y ahí es donde vemos la demora que tiene el gobierno, que puede ser una propia señal del gobierno sobre sus temas prioritarios, porque por un lado piden auditar a las universidades, y el organismo que tiene que hacerlo está acéfalo, por así decirlo, no está conformado porque hay una disputa política, y la disputa política la tienen porque hay 3 sillas para ocupar. De esas 3 sillas, una banca ya tiene el aval por parte del kirchnerismo y el peronismo, que apoyan a Juan Ignacio Forlón, que ya tiene experiencia en el cargo, y él ya tiene su banca guardada, pero las otras 2 bancas que quedan se las tienen que repartir entre el oficialismo, el PRO y el radicalismo, y cada uno aporta a alguien un perfil. En el caso del oficialismo es Santiago Oyola, que es un abogado muy íntimo de los hermanos Milei, y también de Santiago Caputo, de este triángulo de hierro que habla tanto el presidente, y aparte es el apoderado de la Libertad Avanza a nivel nacional. Por parte del PRO, el jugador es Jorge Triaca, y por parte de la UCR, que tiene la venia con Pichetto y Elisa Carrió, es el ex diputado Mario Negri. Lo que pasa es que de estos tres candidatos le quedan solamente 2 sillas, y acá hay un problema, porque el reglamento no establece textualmente que las designaciones tienen que ser por la cantidad de bancas que tiene cada bloque, sino que deja a la libre decisión de que estas sean negociaciones políticas que tienen que llevar. Entonces, por un lado, vemos que el gobierno y el oficialismo solicitan auditar a las universidades, se genera una resistencia, y en esa resistencia vemos el estudiantado que se manifiesta como un nuevo actor que se enfrenta al oficialismo, y el oficialismo, en vez de agilizar los nombramientos por una disputa política e interna propia, no puede colocar en las sillas a quienes tienen que colocar para poder auditar, y lo que hace, o lo que hizo, mejor dicho, fue el martes, directamente este martes pasado, que el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó un dictamen para que la Sindicatura General sea el órgano que pueda auditar las universidades nacionales en medio de este conflicto por la toma de las distintas sedes de las casas de altos estudios que vemos en todo el país. Y ahí es donde vemos que tenemos que separar, que no es lo mismo que te audite la CIGEN que te audite la AGN, por naturaleza de cada uno de estos organismos, porque uno depende directamente del Ejecutivo y otro depende del Congreso. Y acá es donde nuevamente el presidente, directamente o indirectamente, va en contra nuevamente del Congreso, porque no deja que la Auditoría General de la Nación se termine de conformar y pueda auditar a las casas de altos estudios, y sino que lo hace por un dictamen del Procurador del Tesoro para que sea la CIGEN, pero la CIGEN depende del Ejecutivo directamente. De hecho ya tienen un plan de trabajo, y que la CIGEN dice que a partir de la semana que viene van a comenzar a auditar algunas universidades, cuando desconocen que el plan de trabajo 2025 que tiene la Auditoría General de la Nación está ya conformado para el 2025, con qué facultades van a comenzar a auditar, y no de esa manera a dedazo de qué universidades tiene el Ejecutivo querer controlar. Todo política, ¿no? Todo política, todo rosca política puramente, porque no se cierra con la rosca que uno está viendo. Es notable. Te llevo brevemente, aunque sea brevemente, sí, al tema del PJ y su rearmado en el ámbito nacional, los actos que hemos presenciado o seguido por la información, porque aquí en San Luis no lo ha habido, que sepa, en el ámbito nacional, con quién va a conducir y cómo será la conducción y cómo será el PJ en el futuro. La centralidad de Cristina en este tema.
La centralidad de Cristina fue cobrando notoriedad desde el comienzo de octubre, cuando ella confirma abiertamente y públicamente sus aspiraciones por conducir el PJ nacional. Y ahí al PJ hay que entenderlo principalmente, a diferencia de otros partidos o de otras manifestaciones políticas, otros sectores políticos. El peronismo sintetiza en los tipos de unidad histórica que ha tenido a lo largo de estos años de democracia. Estos fueron 40 años de democracia. ¿Cómo han sido los distintos tipos de unidad histórica para entender al peronismo? ¿Por qué así? O por qué más bien entender que Cristina Fernández de Kirchner busca ahora la herramienta del PJ nacional, porque antes no lo había hecho, y donde muchos se cuestionan directamente a Cristina, de decirle por qué no lo hizo antes, y porque el tipo de unidad histórica era distinto, ¿no? Hoy la herramienta del PJ nacional es una herramienta que te permite poder hacer alianzas, y en un espectro de alianza mucho más abarcativo que tener un sello partidario nuevo, como fueron los experimentados anteriormente, como Unidad Ciudadana en el 2017, que encabezó también Cristina. Era otro tipo de unidad histórica, política, social para conformarse. Ahora lo que se lee con los actos y lo que se viene dando, de que hay una disputa interna, pero puertas adentro, que no permita que se vaya afuera por las especulaciones, que si hubo o no hubo una reunión con Axel Kicillof días atrás. En el día de hoy la reunión tiene que darse entre Cristina y Quintela, el gobernador de La Rioja, que ha estado de campaña hace 3 meses, que anda recorriendo la Argentina, distintos puntos, distintas ciudades, distintas provincias de la Argentina, donde se ha ido posicionando y ha ido buscando también los avales de otros PJ y de otros gobernadores para que le den también el apoyo, y ha sido un actor que ha estado muy vinculado a Axel Kicillof por compartir una gobernación en ese momento histórico de la Argentina, donde se busca las expresiones del gobernador de Buenos Aires, qué notoriedad, qué peso, qué influencia pueden tener, de si se define o no se define. Ayer se especulaba mucho que en el acto que hizo en Berisso, el acto propio que hizo, porque hubo distintos actos en el día de ayer, no trascendieron actos locales, por lo menos no han trascendido en la comunicación, no han tenido relevancia localmente en San Luis, pero en todas las provincias hubo actos de distinta índole, de distinta participación, pero principalmente estuvo todo concentrado en provincia de Buenos Aires. Primero el acto en Berisso, encabezado por el gobernador, y después por el PJ de la ciudad de Buenos Aires, que conduce Mariano Recalde, el senador, que también realizó un acto, y también Guillermo Moreno en la Plaza Perón, realizó un acto. Por lo tanto, hubo distintos actores, distintos desperdigados, y ahí hay donde entender la lógica de la provincia de Buenos Aires y el escenario 2025, donde la estrategia nacional es nacionalizar cada provincia, y principalmente Buenos Aires, que estamos hablando cerca del 40% del padrón nacional, ni más ni menos. La incidencia y el peso. El que gane provincia de Buenos Aires, la elección que viene, se disputa directamente para el 2027 la elección a presidencial. Eso se espera, sí, efectivamente. Y el otro punto que tenía para consultarte es el posicionamiento de Milei respecto del grupo de los 20 a cuya reunión va a asistir ahora. ¿Qué trascendencia tiene esto y qué proyección puede tener? Primero que hay que contextualizar lo que se va a realizar en Brasil, ni más ni menos en el territorio del PT, hoy por hoy gobernado por Luis Ignacio Lula da Silva, y él va a ser el anfitrión, y estamos hablando de que hay un congelamiento de las relaciones bilaterales entre presidente y presidente como nunca se vio en la democracia, que un presidente argentino con un presidente brasilero no tengan
no la afinidad política, no tenga ni siquiera un buen trato, un buen ida y vuelta, un buen feedback entre ambos jugadores regionales. El G20 son las principales economías del mundo, 20 principales economías desarrolladas, donde tenés desde Alemania, Estados Unidos, China, tenés Arabia Saudita, y ahí lo bueno de comparar y conformar. Este fin de semana pasado hubo una reunión en Brasilia de las ministras y secretarias de mujeres y de igualdad del G20, y emitieron un documento sobre el empoderamiento de las mujeres. El único país miembro del G20 que no firmó fue Argentina. Fue el único. Pero ahí vemos que Arabia Saudita, que es una monarquía, y es una monarquía que restringe los derechos de las mujeres, sí lo firmó. Y el gobierno argentino no lo firmó. No es que tiene incidencia directa en lo que... Pero son temas, esto lo que se firma luego va a ser... Estos son documentos que se van a trabajar, son ejes de trabajo para la reunión del G20 que se va a realizar ahora en noviembre. El 18 y el 19 de noviembre se va a realizar en Río de Janeiro. Y ahí es donde hay muchas expectativas. Por ejemplo, está la expectativa de que el gobierno nacional se quiere arrogar que va a anunciar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, pero eso va a estar a cargo de Luis Ignacio Lula da Silva, que es el principal anfitrión, que él sería el encargado de hablar del acuerdo entre la Unión Europea. También va a haber una noticia regional importante porque se espera de que Brasil se incorpore a la ruta de la Franja y la Seda, y va a estar también presente el presidente de China, Xi Jinping, donde también Javier Milei espera tener un acercamiento o una foto, porque recordemos que a principio del año que viene tiene pautado el viaje a China, Javier Milei, para buscar justamente buscar fondos, porque hoy por hoy nadie le presta $1 a Argentina con la situación que tiene, el cepo que tiene, y el FMI ya le ha dicho de que no le va a liberar $1 si no devalúa. Pero los que no le están pidiendo hoy restricciones monetarias, restricciones financieras o devaluaciones, son los chinos, ni más ni menos, que están tranquilos y pacientes con su diplomacia, esperando de que se acerque para ir a renovar nuevamente el swap y ver de cara al futuro cómo puede ser la ayuda. Esa es la incidencia de que el G20 tiene, el acercamiento a las posiciones de Argentina con otros países, pero ya vemos la posición de Argentina para con ciertos temas. Es decir, que podría variar la actitud de Milei respecto de la que él asumió en coloquios o en reuniones internacionales anteriores, en la ONU, etcétera, que va a ir por una cuestión más práctica, más que para tratar de decir, miren, este soy yo, y así pienso, y esto creo que es lo que hay que hacer, que va a ser más práctico para nosotros. ¿Puede resultar o no? Puede resultar, pero no nos olvidemos que en el concierto internacional, cuando después de la ONU, después de escuchar a todos los representantes de los 196 países que se pronunciaron, como fue el pronunciamiento del presidente Javier Milei, hubo una incógnita entre pasillos de los distintos cancilleres que se decían, mira, hay 194 países que no sabemos qué tipo de relación tenemos con Argentina, porque lo vemos al presidente que solamente habla de Estados Unidos y de Israel, no habla de otro país y no habla de otro posicionamiento. Entonces hay 194 países del mundo que no saben qué posición tienen que tomar con Argentina. Repleguémonos en el G20, y en el mismo G20 dicen, con nosotros, ¿qué quiere el presidente de Argentina si no quiere influenciarse por nosotros de ninguna manera? Solamente tiene una vista en común para con Estados Unidos y para con Israel. Ramón, muchas gracias, muchísimas gracias por tus referencias. Muchas gracias, Mario, a vos, un saludo muy grande. Te agradezco mucho, que pases un muy buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Ramón Estrada, nuestro consultor político, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Escuchamos música, vamos a la pausa y volvemos. Nada Secreto.